Con el subdirector de la PNC, Howard Cotto, conoceremos esta mañana un poco más del trabajo que realiza la Policía Nacional Civil para hacerle frente a la grave situación de inseguridad que vivimos en nuestro país. Una situación que se ha cobrado la vida ya de 9 policías este año. También tendremos sus impresiones sobre el nuevo proyecto de ley antiextorsiones y el desarrollo del plan El Salvador Seguro en los primeros municipios. Buenos días, bienvenido. ¿Qué avances tienen en las investigaciones del caso último del policía asesinado el pasado domingo? Bueno, hemos ido avanzando. Quiero decirles que tanto el año pasado como este año, todos los casos de policías que han sido asesinados los hemos ido resolviendo positivamente. Tenemos capturas, ¿verdad? En el caso del agente que fue asesinado el domingo, hicimos un operativo grande, como se habrán podido dar cuenta. Lamentablemente, de acuerdo a la información que teníamos, ninguno de los capturados hasta ese momento, que fueron un aproximado de 40, tenía una participación directa en este hecho criminal. No obstante, ya hemos continuado trabajando y tenemos información que nos ayudará a realizar las capturas cuanto antes. Quiero decir que del año pasado y de este año, en suma, de los hechos que se han cometido contra policías, es el único hecho que hasta el momento no tenemos capturas. ¿Y de los 9 policías asesinados este año, cuántos han dado con los sospechosos? Prácticamente todos los hemos resuelto. Cuando digo es todos están resueltos policialmente hablando. En algunos hemos logrado hacer todas las capturas que teníamos que hacer, en otros hay capturas pendientes, pero ya están plenamente identificados los participantes. Comisionado, ¿cómo se vive el día a día en la institución con esta situación anormal de asesinatos a policías? ¿Y cómo lo viven también los agentes? Bueno, realmente nosotros sabemos y tenemos claridad que esta es una profesión en la cual arriesgamos mucho, ¿no? Es decir, todos nosotros sabemos que eventualmente podemos enfrentar situaciones en las cuales nuestra vida está en riesgo. Sin embargo, yo creo que este factor es un factor que, si bien afecta, pero también cohesiona en torno al trabajo que la policía realiza, cohesiona a nuestro personal en cuanto a que debemos de hacer un máximo esfuerzo por detener, investigar y detener a aquellas personas que han cometido este tipo de hechos. A ver, los enfrentamientos entre pandilleros y agentes continúan a diario. ¿Están contemplando medidas adicionales a las ya contempladas para protegerlos, para proteger a los policías? Bueno, nosotros ya de por sí hemos desarrollado varias acciones y tenemos varias líneas de trabajo al interior de la policía en esta dirección. Para nosotros son muy importantes las medidas de autoprotección, es decir, todas aquellas medidas que no pongan en riesgo la vida de los policías. Hay que recordar que estas estructuras criminales que han estado cometiendo estos hechos el pasado año y este año, que son quizás la época más significativa con estos hechos, porque es cuando estas estructuras criminales han decidido atentar contra policías a efectos de causar un daño. Nosotros hemos estado tomando medidas que pongan lo menos posible en riesgo la vida de nosotros. Debemos recordar que estas estructuras criminales además han estado realizando este tipo de hechos precisamente cuando los miembros de la institución están de licencia, es decir, no durante el trabajo. Y eso implica que la disciplina policial se tiene que poner a prueba en el sentido de que las medidas que se tomen, por ejemplo, cuando se está de licencia, sean más grandes. No obstante, nosotros reiteramos y hacemos bastante énfasis también en las medidas cuando trabajamos, porque este pasado año y el presente, como podrá verse, hemos tenido varios enfrentamientos, ¿verdad? Hemos tenido intercambios de disparos constantemente, ¿verdad? Pero afortunadamente en esto se pone de manifiesto la experiencia y la práctica policial,
¿verdad? Y en esas situaciones no hemos enfrentado mayores problemas. Cuando hemos enfrentado mayores problemas es en condiciones en las cuales los policías no están de servicio. Sobre las familias de los agentes fallecidos, ¿cuentan con algún tipo de apoyo institucional ellos? ¿De qué forma? Sí, efectivamente, todos los miembros de la institución contamos con condiciones. Hay dentro de nuestra institución una división que es la División de Bienestar Policial, que precisamente se encarga de eso. Hemos procurado ir ampliando estos beneficios, si así se le puede llamar, para las familias de los policías, pero efectivamente cada uno de los miembros de nuestra institución tiene un seguro de vida, ¿verdad? Tenemos incluso la posibilidad de un pequeño descuento en planilla para duplicar, ¿verdad?, el seguro de vida de los policías. Tenemos algunos programas tendientes a apoyar a los hijos de los policías que han fallecido, e incluso en los últimos días hemos estado haciendo un esfuerzo con la Superintendencia del Sistema Financiero para crear un fideicomiso que pueda incrementar los beneficios a los miembros de la institución. Bueno, comisionado, en apenas 5 días han asesinado a una jueza, un agente y a 2 custodios. ¿Vinculan esta cadena de asesinatos con los traslados de cabecilla de pandillas a Zacatrás? ¿Tienen sospechas? Bueno, no podemos ahorita asegurar que así sea. De hecho, hay que decirlo con claridad, en la investigación de cada uno de los hechos no ha salido todavía en las hipótesis que tenemos que eso haya sido así, que alguno de esos hechos tenga que ver con el traslado de reos de peligrosidad a Zacatecoluca. Sin embargo, es algo que nosotros obviamente no descartamos, ¿verdad? Debo ser enfático que no lo descartamos, pero también debo ser responsable al decir que no tenemos alguna línea que nos lleve a eso. No obstante, nosotros continuamos investigando los hechos, hemos ido avanzando bastante en cada uno de ellos y después de la entrada en vigencia del decreto de estas medidas especiales, las personas que sean capturadas obviamente van a ir a guardar detención a estos lugares. Por ejemplo, en adelanto, le puedo decir que en el caso de los custodios que sucedió el día de ayer, el nivel de reacción de la policía fue muy rápido, ¿verdad? Tenemos ya capturas y estos vendrían a convertirse, estos detenidos me refiero, en los primeros que irían a Zacatecoluca bajo las condiciones que la disposición legal recientemente aprobado establece. ¿Eso cuándo más o menos? Esto va a ser mañana o pasado mañana aproximadamente. No sabemos porque también esto depende de las gestiones que se hagan con Fiscalía, pero entre mañana, entre hoy y pasado mañana, estas personas estarán siendo trasladadas. Incluso vamos a procurar que los medios de comunicación den una amplia cobertura a esto. Perfecto. Y sobre la última masacre de los 4 agricultores en Erehuayquín, Usulután, ¿cómo van las investigaciones? También van avanzando, solo que en este caso tenemos algunas líneas de investigación que no nos permiten por el momento compartir mucha información al respecto. Bueno, en febrero tenemos una cifra de 10 a 11 homicidios diarios. ¿Qué están haciendo para reducir? Bueno, en realidad la cifra del mes de febrero es de 9.8 homicidios en el mes de febrero, ¿verdad? Tal vez sí en el año, en lo que va del año, es decir, en enero acumulando estos días de febrero, sí el promedio es de 10.4, pero en febrero es de 9.8. Esperemos que esta tendencia, aunque sea leve a la baja, se vaya manteniendo, ¿verdad? Hemos
nosotros fortalecido nuestros dispositivos de patrullaje y de presencia, estamos haciendo un fuerte esfuerzo en la implementación o completar la implementación del modelo de policía comunitaria a nivel nacional, que ya tenemos un 80% de cobertura. A propósito, el plan El Salvador Seguro ya se está llevando a los territorios. El viernes comenzó en Ciudad Delgado y ayer en Zacatecoluca, 2 de los 6 municipios donde se va a implementar. ¿De qué manera se articula con el trabajo que realiza la PNC? Bueno, nosotros, si bien no somos parte del Consejo, porque la representación en el Consejo la tiene el señor Ministro de Justicia y Seguridad Pública, nosotros sí jugamos una parte activa muy importante en esto. Y nosotros nos sentimos muy satisfechos porque creemos que una de las debilidades más grandes que ha existido históricamente en nuestro país en el combate al crimen y en los esfuerzos por reducir la violencia y la delincuencia ha sido la falta de articulación en los territorios de los esfuerzos que realizan cada una de las instituciones. En este sentido, el Consejo, ¿verdad?, viene a ser eso, un ente, yo siempre lo he dicho, un ente articulador de esfuerzos, ¿verdad? Es decir, al final el Consejo no es más que la suma de muchas instancias, de muchas instituciones que vienen a coadyuvar al trabajo de reducción de la violencia y la delincuencia en conjunto con la policía. Entonces, respondiendo a la pregunta, nosotros nos sentimos muy bien en el sentido de que se genera una actitud de acompañamiento a la policía. Habló sobre la policía comunitaria y el despliegue que está teniendo ya en el territorio, entiendo que es un poquito arriba del 70%. Exactamente, sí. Ya tenemos una cobertura de más del 70%. Esperamos que en los próximos meses tengamos un 100% de la cobertura y con ello tendremos cobertura territorial, pero hay que recordar que eso no basta, ¿verdad? Es decir, el modelo de policía comunitaria afinca, claro, muy buena parte de su éxito en una cobertura territorial. Pero entonces esto se convierte en la cantidad. Luego, o ya en este momento, en lo que más estamos pensando, más que solo en la cobertura del 100%, es en la calidad del trabajo que tenemos que estar haciendo en cada uno de los territorios. Y la articulación entre la policía y todos los actores comunitarios pues es muy importante. Es decir, que los miembros de nuestra institución tengan las capacidades suficientes para articular este esfuerzo de comunicación y de colaboración con la comunidad es para nosotros fundamental. Hay muchas zonas ya donde incluso se han hecho los diagnósticos. Para nosotros esto es muy importante. Por cierto, Wendy, el otro día me decía, mire, pero nosotros ya estamos aburridos de tanto diagnóstico que se hace, ¿no? ¿Verdad? Y yo le respondía, sí, efectivamente. La diferencia cualitativa de los diagnósticos que estamos haciendo es que son microlocalizados, es decir, no son únicamente diagnósticos nacionales o diagnósticos departamentales o diagnósticos municipales, sino que cada zona del país, y en eso está también cifrado el éxito de este modelo, cada lugar del país, cada colonia tiene sus problemas, que no necesariamente son los mismos de una colonia vecina. Un cantón tiene ciertos problemas relativos a la violencia y la delincuencia que no necesariamente son iguales a los otros, ¿verdad? Y entonces es muy importante que un miembro de la Policía Nacional Civil que tiene asignado un territorio muy claramente delimitado para la actuación policial en ese lugar, ¿verdad?, conozca a detalle cuáles son los problemas que aquejan a ese lugar, a esa comunidad. Entonces, el hacer esta labor de microlocalización del problema para nosotros es fundamental, porque nos ayuda a buscar soluciones para ese lugar, ¿verdad? Como si lo llevamos al plano nacional, ¿qué vemos, por ejemplo, en el comportamiento de la violencia y la delincuencia? No todos los municipios del país tienen la misma incidencia delictiva.
por un lado. Pero luego yo me animo a decir, dentro de un municipio también hay lugares que tienen una incidencia delictiva muy alta y otros que no, que tienen una incidencia delictiva baja. Ahí vemos como con mayor claridad el hecho de que los problemas que enfrentan ciertas comunidades, ciertos barrios, ciertas colonias, ciertos caseríos, ciertos cantones, no son exactamente iguales a los otros. Y entonces el hecho de poder desplegar y disponer de miembros de la institución en cada uno de estos pequeños lugares que nosotros hemos establecido, nos da la fortaleza de poder ir atendiendo y de hacer los enlaces, coordinaciones, articulación de esfuerzos con los actores que nos ayudan a la solución de los problemas. ¿Y está teniendo resultados esta policía? Sí, ¿Cómo como miden no, su claro. eficacia? Bueno, la medición de su eficacia es más a largo plazo, obviamente, porque no, lo más eficaz en el trabajo policial, perdón, lo que con más claridad o en corto tiempo se mide en cuanto a eficacia policial es en el área investigativa, pero en el área preventiva esto es más difuso, es más lento, ¿verdad? Pero hay que hacerlo, porque precisamente en el pasado, amparados en criterios de que la prevención es más difusa y es mucho más lento, nunca se le ha dado prioridad a esto. Y realmente al trabajo investigativo hay que agregarle fuertemente el componente de prevención. En las comunidades hay que combatir el delito, hay que detener a los delincuentes, hay que detener a quienes ponen en riesgo, a quienes matan, a quienes dañan a esa comunidad. Hay que hacerlo. Pero el concepto de policía comunitaria es nuestra forma de decir, eso no basta. No basta con ir a detener. Le pongo un ejemplo claro. Nosotros hemos, en algunas ocasiones nos dicen, ¿por qué no vienen a tal lugar a hacer un operativo? Aquí están estos delincuentes que hacen y deshacen. Cuando uno revisa, se encuentra con aspectos como el siguiente, que hay lugares que tienen altos niveles de riesgo, de violencia y delincuencia, donde la policía, a través de procesos investigativos y de detención, históricamente ha hecho un sinnúmero de actividades. Hay zonas donde hemos hecho 10, 20, 25 operaciones y en cada operación hemos detenido 20, 30, 50, 100 personas involucradas a delitos. Pero, y después de que los operativos se dan, la gente le llama a uno y le dice, les agradecemos mucho que han venido, se llevaron justo a las personas que han estado cometiendo delitos, pero a la vuelta de 6 meses la situación está igual, ¿verdad? Entonces, la reflexión es, ¿basta con hacer este tipo de operaciones? No hay que dejarlas de hacer y no las dejamos de hacer, pero la pregunta es, ¿basta con eso? Parece que no, ¿verdad? Lo que hay que hacer es atender también aquellos factores que generan que ese proceso de crecimiento del delito o de las personas que cometen el delito se frene, ¿verdad? Y la única forma de frenar esta parte es precisamente con acciones que no son de carácter policial, pero que sí tienen que ver con la intervención de otras instituciones del Estado y que tienen que ver con la participación de organismos no gubernamentales, de los gobiernos locales, de la empresa privada, para efectos de la generación de empleo, el mejoramiento de las escuelas. Por ejemplo, esta iniciativa interesante del Ministerio de Educación de crear las escuelas inclusivas de tiempo pleno y otra serie de medidas. A ver, sobre el proyecto de ley especial antiextorsiones que está en discusión en la Asamblea Legislativa, una de las disposiciones que tiene le da mayor valor, de alguna manera, a las pruebas policiales, a la investigación en general. ¿Está preparada la Policía Nacional Civil para aprovechar esta ley? Sí, la respuesta es sí. Nosotros estamos preparados. Cada día nosotros hacemos acciones para que el proceso de participación de la prueba científica en la investigación de los hechos sea cada vez de mayor calidad, ¿verdad? Ese es un reto que nosotros tenemos y consideramos que vamos avanzando. Nosotros creemos que sí, esta ley
podría tener o va a tener un impacto significativo en la investigación de estos hechos criminales. De hecho, en alguna medida nuestra capacidad en ese sentido ha sido puesta a prueba y hemos demostrado que tenemos capacidad de hacerlo. Yo creo que el espíritu de la ley lo que refleja es que el principal valladar que existe no es tanto la capacidad de investigación de la Policía Nacional Civil, sino la decisión de las personas a interponer una denuncia para que las extorsiones puedan ser investigadas. Cuando las personas toman la decisión de denunciar un hecho de extorsión a la Policía Nacional Civil, por lo general el éxito de estas operaciones es una realidad. Ya para cerrar este espacio brevemente, comisionado, entiendo que la PNC mantiene la depuración de los malos elementos policiales. ¿A cuántos policías se les ha expulsado en el último año? En el último año, el año pasado, 2014, la cantidad ha sido significativa. Han habido procesos disciplinarios. Hay que entender que también los procesos disciplinarios son de diversa índole, es decir, no todos los procesos de investigación disciplinaria tienen que ver necesariamente con el cometimiento de hechos delictivos, ¿verdad? Pero sí existe una ley disciplinaria que sanciona incluso acciones de miembros de la institución que, si bien no están contempladas en el Código Penal, nosotros las interpretamos como causales de sanción. Más de 200 policías aproximadamente el año pasado han sido objeto de sanciones muy graves que van desde la destitución hasta la suspensión por bastante tiempo, y una cantidad considerable, ya más amplia, de más o menos 600 o 700 el año pasado fueron sometidos a sanciones de toda índole, ¿verdad? Desde suspensiones de 15 días o de un mes sin trabajar, hasta sanciones mucho más drásticas como su destitución. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, comisionado, esta mañana, por esa información. Muchas gracias a ustedes, es un gusto estar acá.